Ahora mismo parece que hay un desconcierto en el mundo de la economía, en Wall Street. Yo todos los contactos que he tocado parece que hay dudas sobre el camino que se va a tener, porque ya llevamos mucho tiempo diciendo que hay datos contradictorios en términos económicos. Por un lado, la macro, hoy conocíamos el dato de ventas minoristas, que ha sido mejor de lo esperado, pero ha habido un recorte desde agosto del 1% de crecimiento al 0,1%, pero es crecimiento. Y esto también modifica al alza las perspectivas sobre el crecimiento del PIB. Pero por otro lado, el mercado laboral enfriándose, la inflación controlada, y ahora, pues el mercado empieza a poner en precio que vienen sucesivas bajadas de tipos de interés, que se acabó ya el proceso restrictivo y se empieza otro ciclo. Pero claro, esto es desconcierto para lo que puede venir. ¿Tú cómo lees a partir de este momento el futuro? Porque es muy difícil anticiparse, ¿verdad? Sí, a ver, ya lo habréis comentado en más ocasiones, pero estamos ante la decisión de tipos de interés que más desconcierto o incertidumbre genera, todas las que tenemos en la serie histórica, tanto si baja 25 puntos básicos como si baja 50 puntos básicos, la sorpresa será mayúscula porque hay una enorme división de opiniones sobre lo que va a suceder. Pero claro, yo creo que la cuestión de fondo es que se da esa división de opiniones y qué significa que se baje 25 puntos básicos o qué significa que se baje 50. Y me centraría sobre todo en qué puede significar que se baje 50, porque bueno, que se baje 25 yo creo que está descontado y yo creo que es como mínimo lo que va a suceder, aunque también podríamos pensar, bueno, ¿y por qué ahora los 25 puntos básicos cuando hace unos meses no parecía tan probable que fuera en septiembre? Pero claro, 50 es un recorte importante. Cuando se recortan importantemente los tipos de interés es porque de alguna manera se quiere estimular la economía partiendo de un control de la inflación. Entonces, si se quiere estimular de una manera apreciable al menos la economía abaratando tanto el precio del crédito, acaso sea porque la economía no está tan fuerte como se nos decía. Esa es la primera posibilidad. Debamos interpretar los datos que vamos recibiendo con un cierto prisma de negatividad, de sesgo pesimista, justamente porque la FED estaría convalidando con esta bajada de medio punto ese sesgo pesimista. Pero también hay otra posibilidad y es que la FED baje 50 puntos básicos los tipos de interés no porque haya datos objetivos que lo justifiquen desde sus modelos económicos, sino porque ceda ante lo que parece que le están pidiendo los mercados, que es alegría bajando los tipos de interés no en 25, ya digo, sino en 50 puntos básicos. Y si este último fuera el caso, también sería un movimiento desacertado por parte de la FED porque señalizaría lo que se conoce como dominancia financiera, es decir, que está más atenta a lo que le preocupa a los mercados financieros, tenga fundamento o no, que a la realidad económica subyacente. Por tanto, bajar 50 puntos básicos significaría o bien que la economía está peor de lo que parecería o de lo que se desprendería del promedio de datos económicos positivos y negativos que tenemos, o que, no estando mal, la FED no se preocupa tanto de controlar la inflación o incluso de estimular el crecimiento vía aumento del crédito si está controlada la inflación, sino de satisfacer pues las expectativas, las ansias, las querencias de los mercados financieros, tengan estos o estas fundamento o no lo tengan. Y presiones políticas también me refiero, porque ha habido comentarios estas semanas también de Elizabeth Warren, senadora demócrata, diciendo que deberían bajar 75 puntos básicos, que es un despropósito ya mayúsculo, ¿no? Claro, de nuevo, también podría interpretarse de esta manera, ¿no? Que dada la cercanía de las elecciones, lo que pasa que, hombre, en los mercados financieros sí podría tener una traslación más inmediata, eso es cierto, es decir, por resumir la línea de argumento que están intentando formular, es verdad que una bajada de 50 puntos básicos a mes y medio de las elecciones no va a trastocar mucho el panorama macro como para que empiece a haber un cambio de tendencia o un reforzamiento del crecimiento económico y del empleo que genere una oleada de optimismo macroeconómico que lleve a los votantes a abrazar el statu quo actual y por tanto a votar a Kamala Harris, la continuidad demócrata. Eso es cierto y por tanto podríamos pensar que no hay ninguna conexión política o ninguna presión política a la Reserva Federal para que baje 50 puntos básicos antes de las elecciones. Pero sí hay o sí habría muy probablemente un efecto riqueza no desdeñable. Es decir, las bolsas subirían, bueno, al menos a corto plazo parece que se tomarían con bastante alegría una bajada de tipos de interés de 50 puntos básicos y claro, el efecto riqueza también se traduce en un cierto impulso a votar continuidad. Porque si te sientes más rico, si echando la vista atrás, que ya sabemos además que lo del pasado lejano se olvida o se descuenta mucho y lo del pasado más inmediato es a lo que se le da más importancia, la memoria más a corto plazo, pues claro, si más a corto plazo me siento muy rico, tiendo a echar la vista atrás y digo, me he enriquecido durante este último periodo, por tanto, Biden o los demócratas no lo habrán hecho tan mal, que no estoy diciendo que lo hayan hecho mal, eso es para otro debate, pero desde luego el votante podría razonar en estos términos, no lo han hecho tan mal, por tanto, votando en función
de mi interés financiero, voy a votar a Kamala Harris. Ese efecto yo creo que sí podría existir y por tanto sí tiene sentido que haya presiones, como las ha habido, tú mismo lo has recordado, de Elizabeth Warren, para que la Reserva Federal baje ya los tipos de interés, a ver si eso permite arañar algunos cientos de miles de votos en algunos estados clave o algunos millones de votos en algunos estados clave y decanta la presidencia hacia los demócratas. Y aquí la duda que se abre también, y que yo creo que está en debate ya, y es si hay crecimiento económico, si la inflación más o menos ahora mismo se mantiene estable, pero empiezan a bajar tipos de interés, si esto puede calentar de nuevo la inflación. Porque claro, si hay crecimiento, la demanda otra vez vuelve a repuntar en mayor medida, y esto a lo mejor puede llevar a que el objetivo de la Fed del 2% empiece a subir al 3 y pico en algún punto del año que viene, si no viene una desaceleración económica. Ojo, ¿esto tú lo ves posible? Sí, desde luego, a ver, uno de los motores de la inflación es el crecimiento del crédito privado. Por sintetizarlo un poco, quizá desde una perspectiva más teórica, pero que creo que como marco abstracto nos sirve, ¿no? La inflación, al final, depende, suele decir Milley y bueno, otros economistas alrededor de Milley, que la inflación es un fenómeno monetario. Cuando se dice esto, muchas veces se interpreta que la inflación se debe solo a la oferta monetaria, cuando en realidad lo que significa, si se expresa correctamente, es que depende de la oferta y de la demanda monetaria. De la oferta sí, pero de la demanda también. ¿Eso qué implica? Pues que un aumento de la oferta, por ejemplo, cuando el Banco Central incrementa las reservas del sistema bancario, o sobre todo, ¿no? Porque ni siquiera ese es el motor fundamental, sobre todo cuando el conjunto de pasivos del Estado aumenta por incremento de los títulos de deuda pública a corto y a largo plazo para financiar los déficits, ese aumento de la oferta monetaria lo que hace es, si es un incremento superior a la demanda de esos títulos de deuda, lo que hace es depreciar los pasivos del Estado, la moneda fiat es un pasivo del Estado y eso eleva los precios. Pero luego, por otro lado, eso sería la oferta de dinero, que además la demanda también se podría ver afectada por estos déficits futuros, ¿no? Porque eso es lo que le ha pasado a Argentina tradicionalmente. Si yo espero que el sistema político-financiero va a gestionar mal la moneda y va a estar monetizando continuamente déficits y por tanto no solo incrementamos la oferta presente por encima de la demanda, sino que anticipo que en el futuro también la oferta va a aumentar por encima de la demanda de dinero y por tanto que la inflación va a ser persistente, claro, mi demanda de ese activo monetario se reduce porque yo no quiero tener en mi saldo de tesorería un activo monetario que va perdiendo valor a tasas aceleradas. Por tanto, más oferta presente y futura esperada, menos demanda presente, un círculo inflacionista. Eso es la dinámica más peligrosamente inflacionista que tiende a degenerar en una inflación galopante y en el extremo, no digo que sea el caso habitual, pero en el extremo en la hiperinflación, ¿no? Pero luego también hay otra inflación no tan acentuada como la anterior, pero que se debe al aumento del crédito privado. El aumento del crédito privado lo podemos interpretar o como un incremento de la oferta de sustitutos monetarios, de títulos de deuda, en este caso depósitos bancarios, pasivos bancarios que actúan como sustitutos del dinero base, o, bueno, algunos economistas prefieren interpretarlo como un aumento de la velocidad de circulación del dinero, que sería un equivalente a una caída de la demanda de dinero. Lo interpretemos de una manera o de otra, lo cierto es que o más oferta o menos demanda, el aumento del crédito privado para financiar la adquisición, las compras de bienes en el presente, generan inflación y además la generan también, si lo queremos ramificar así, por dos vías sobre la economía real, ¿no? Cuando los agentes económicos reciben más crédito, bajan los tipos de interés, se endeudan más el sistema bancario para dar crédito, lo que suele hacer es crear depósitos a la vista, es decir, sustitutos monetarios, oferta monetaria presente, y da esa creación de nuevos pasivos bancarios como crédito, ¿no? Ese proceso de endeudarse para gastar tiene efectos sobre la demanda presente de bienes y servicios y también sobre la oferta presente de bienes y servicios. Por un lado, si la sociedad empieza a gastar más a crédito, a consumir más a crédito, la demanda agregada presente aumenta. Si tú solo compras con el dinero que tienes, comprarás X. Pero si te dicen, no, mira, puedes comprar con el dinero que tienes más lo que puedes pedir prestado, entonces tu demanda potencial sobre el presente aumenta. Entonces, si la producción presente, si la oferta presente de bienes no ha aumentado y tu demanda presente, tu capacidad de gasto presente, gasto corriente más gasto a crédito, si aumenta, pues más presión por el lado de la demanda sobre la oferta presente, aumento de los precios. Pero es que además, por otro lado, la bajada de tipos de interés, y esto lo hemos explicado en otras ocasiones, tiende a favorecer, a revalorizar las inversiones que tienen una mayor duración. Por eso en la década pasada, por ejemplo, a las acciones o a las empresas tipo growth les fue especialmente bien porque son proyectos que se revalorizan muy a largo plazo, cuyos rendimientos se ubican muy a largo plazo y son el tipo de inversiones que en un contexto de crédito laxo tienden a realizarse. Entonces, claro, si tú bajas tipos e incentivas que las empresas se endeuden para invertir con vistas al largo plazo, no solo estás, como explicaba antes, aumentando el gasto presente o el gasto sobre los bienes presentes, sino que también la oferta se te va al futuro, porque las empresas no se
focalizan tanto en producir para ya mismo, para aumentar la oferta hoy de lo que se pueda vender hoy, sino que empiezan a pensar en cómo aumentar la oferta en el futuro a largo plazo. Pues más gasto presente a crédito, menos oferta presente porque te centras en producir más para el largo plazo, pues eso, claro, puede generar un repunte de la inflación, pero que es un repunte de la inflación que yo creo que hay que separar del otro, del que hemos explicado al principio, del que está vinculado con monetización de déficits públicos y demás, porque ese otro, que es el que a mi juicio hemos tenido en 2022 y 2023 y también parte de 2021, es una inflación por deterioro de la calidad de la moneda. Aquí estamos más bien, o estaríamos más bien si se da ante una inflación por abuso del crédito privado, pero esa inflación pues tiene también sus limitaciones y no implica una huida parcial de la moneda ni por tanto un cuestionamiento necesariamente al menos del emisor de la moneda. Ahora que hablabas de vías de inversión o cómo, digamos, afecta de diferentes vehículos de inversión la situación de bajada de tipos de interés, déjame que comparto pantalla porque me parece interesante meter esto y luego seguimos con estos desconciertos que tenemos creados y lo vamos a ver con gráficos y te voy a pedir tu opinión, pero dame un segundo que cambiamos por aquí. Claro, porque si hay bajada de tipos de interés, que la va a haber, y ya la está viendo en Europa y la va a ver en los principales mercados desarrollados, y ya no solo una bajada de tipos, que es la que empieza ahora en Estados Unidos, sino que va a haber muchas más, pues los productos de ahorro de largo plazo vinculados a referenciales como el Euribor, por ejemplo, pues van a ir menguando, ¿no? Pues depósitos bancarios, por ejemplo, cuentas remuneradas, etcétera. ¿Por qué os digo todo esto? Porque quiero preguntarte tu opinión, que ya la conozco, pero para la gente que se incorpore de nuevo y que nos vea y trasladarles pues cómo podemos movilizar y combatir esta situación de cara al futuro, si viene inflación, si no viene, bajadas de tipos y rentabilizar el ahorro, que es de lo que se trata, para intentar rentabilizar o superar la inflación en la mayor medida lo posible, pues los productos de Freedom 24, ¿no? Que están vinculados a pues estas tasas y que pues van a ir cayendo en función a la bajada de tipos de interés. Ya estamos viendo las colocaciones de dinero a largo plazo a 3 meses al 3,8%, hace nada estaban al 4%, a 6 meses al 4,3%, hace nada estaban muchísimo más altas y a 12 meses al 5,2% cuando llegaron a estar prácticamente el 6%. Entonces, la pregunta es... Y ahora, de hecho, haremos estrategia de inversión con todo esto. No es una recomendación de inversión, sino que lo haré yo propiamente. Aquí la pregunta es si hay que aprovechar ahora ya teníamos que haber aprovechado antes, ¿no? Pero quien no lo haya hecho, hay que aprovechar ya de ya, ¿no? En este tipo de productos para intentar sacarle un rendimiento a nuestro patrimonio, ¿no? Bueno, a ver, cada uno tendrá su propia estrategia, ¿no? Y su propia visión de dónde invertir o de qué tipo de productos, de inversión, con qué características le puede convenir más invertir, pero desde luego, si uno quiere rentabilizar su liquidez y movilizándola o nada, ¿no? Sería el caso de la cuenta D, que está permanentemente disponible, o inmovilizarla a plazos relativamente cortos, 3, 6 o 12 meses, si la quiere rentabilizar a tipos de interés reales positivos, que yo creo que esta es un poco la clave, bueno, pues son desde luego productos financieros, productos de ahorro interesantes a tener en cuenta. Lo digo porque los últimos 2 años han estado caracterizados por la búsqueda deliberada por parte de los bancos centrales de tipos de interés reales positivos. Es decir, que cuando restábamos al tipo de interés corriente la inflación, no corriente, sino la inflación esperada, ¿no? Pues tipo de interés esperado a un año e inflación esperada a un año, lo que teníamos era un diferencial positivo. El tipo de interés real era positivo, porque eso es lo que se entiende, o lo que entienden los bancos centrales que tienen que conseguir para doblegar la inflación. De la misma manera que acabamos de explicar hace un momento que la laxitud crediticia tiende a alimentar la inflación vía mayor demanda, mayor gasto a crédito sobre bienes presentes y mayor aumento de la provisión futura no presente de bienes, pues claro, los bancos centrales frenan la inflación restringiendo el acceso al crédito privado para hacer los mecanismos opuestos a los que he descrito antes. Pero ahora, si los bancos centrales entienden que la batalla contra la inflación más o menos ya ha terminado, a lo que iremos es a una era
de tipos de interés reales no positivos. A lo mejor tampoco negativos, pero desde luego no positivos. Más o menos cero, ¿no? Y eso significará que el ahorrador conservador que tenga liquidez no podrá rentabilizarla porque cada vez le quedarán menos opciones de tipos nominales que rebasen la inflación. Y por eso digo que en la coyuntura actual estos tipos de interés nominales, que claramente son tipos de interés reales positivos si tomamos en cuenta las expectativas de inflación a un año que están vigentes ahora mismo, pues son productos a tener en cuenta si se busca eso, rentabilizar la liquidez de manera más o menos conservadora a tipos de interés reales positivos. Pues completamente de acuerdo con esta lectura y de hecho, como veis, y siempre hacemos todos los meses para que veáis cómo se puede hacer, yo tengo ahí 1.079 euros disponibles, vamos a ponerlo en esta ocasión a 12 meses para coger esa rentabilidad máxima que es del 5,2% en este tipo de productos, vamos a poner ahí 1.000 euros, le damos a confirmar. Ahí está el pedido y ya estaría. Ahora mismo ya sabéis que aquí he hecho un montón de colocaciones. Tenemos ya colocados 9.000 euros en este tipo de productos. Y si estáis interesados, que a mí me lo parece y es interesante, pero bueno, cada uno, como dice Juan Ramón Rayo, que decida su estrategia de inversión, a mí me parece que es interesante a nivel personal y por eso no es una recomendación de inversión. Pero quien esté interesado, tenéis el link que os lo pasa Chris por el chat. También lo tenéis en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo. Y ahí abajo en el QR también podéis descargaros la aplicación. La aplicación para el móvil y registraos. Así que lo tenéis ahí, todo el enlace. Y bueno, pues ya hay muchos usuarios que me han escrito que están contentos, que han empezado. Pues bueno, si queréis, ya sabéis, yo creo que merece bastante la pena en este sentido. Y iba a colación de lo que decíamos de los tipos de interés. Pero siguiendo con el contexto de la Fed, quería sacarte este gráfico a colación que de hecho se me hizo muy extensible en redes y también lo comenté ayer en el análisis que hice en solitario. Y esto es el índice Bloomberg de sorpresas en el mercado laboral. Y esto es otra situación que también mantiene en desconcierto a la Fed, este tipo de gráficos, que ellos siguen mucho el mercado laboral, siguen las peticiones iniciales de desempleo, pero siguen otras tendencias, ¿no? ¿Y esto qué mide? Pues la posibilidad de que los datos de empleo sean más negativos que positivos en los próximos meses. ¿Y cuál es la curiosidad de todo esto? Que estamos en niveles mínimos desde la crisis del 2008, es decir, que hay, bueno, también en 2021 tuvimos ese sesgo cuando empezó a haber inflación y a haber posibilidad de que hay recesión económica, pero otra vez volvemos a ese nivel en el que pues hay tensión dentro de las expectativas del mercado laboral. Claro, si hay expectativas más tensas que las tiene en cuenta la Fed, ¿cómo lees o qué opinión o perspectivas consideras que puede haber en el mercado laboral? ¿Puede haber más destrucción teniendo en cuenta que el objetivo de la Fed eran una tasa de paro del 4,3%, 4,2% de aquí a final de año, que ya estamos ahí, en realidad? Bueno, de nuevo, un poco lo que mencionábamos al principio. ¿Hay dinámicas económicas subyacentes que justifiquen esto o lo que está intentando, lo que toma en consideración la Fed son las expectativas quizá erróneas que tengan los participantes en el mercado sobre la situación del mercado laboral? Pues eso es lo que no sabemos porque tenemos información incompleta para poder evaluarlo. Pero o sea, los operadores de mercado podrían estar haciendo una lectura adecuada de la situación del mercado laboral, como pues la hicieron en crisis anteriores, o podrían estar no haciéndolo, como sucedió en el año 2021, ante el temor razonable, no digo que no, es decir, no estoy tratando ni muchísimo menos a los inversores como estúpidos, porque probablemente yo en esas fechas también tenía una visión más bien negativa de la perspectiva por la subida de tipos, pero ahí claramente hubo una perspectiva de que el mercado laboral se comportaría de manera más negativa que positiva y no fue así, ¿no? Entonces, esa percepción errónea también podría estar dándose ahora y quizá la Fed lo que quiera es luchar contra expectativas que juzga equivocadas o al contrario, luchar contra expectativas que juzga correctas y por tanto que quiera contrarrestar una situación subyacente del mercado laboral que sea más negativa incluso de lo que vamos viendo al calor de los últimos datos y sobre todo de las últimas revisiones de datos del mercado laboral, ¿no? Porque cuando se anuncian no son especialmente malos, pero luego cuando se revisan meses después, pues ya no parecen tan buenos. Esto va ligado, y ya luego vamos a pasar a otro tema, con esta tabla que es de la evaluación propia, que la hice yo mismamente, y es cuando se desinvierte la curva de tipos de interés
previamente cuando se invierte y los inicios de las recesiones económicas. Antes de 1950 sí que es verdad que la desinversión de la curva de tipos de interés, según saqué en esta muestra histórica, daba señales del 85% de acierto, pero desde 1960 en adelante es 100% de acierto. En la era moderna, siempre que ha habido desinversión de la curva de tipos de interés, ha venido una recesión económica. ¿Qué ocurre? Que la desinversión de la curva de tipos de interés, y según vemos aquí, pues nos lleva en el pasado incluso hasta 18 meses, desde que se desinvierte hasta que llega la recesión económica. En el crash del 29 transcurrió mucho tiempo a todo esto, pero en la era moderna también tenemos estas lecturas, como por ejemplo en el año 2008. Claro, la cuestión es, y lo que hay que meter aquí un poco de tu opinión con todo esto, porque hay otros momentos que hay 0 meses, 6 meses, que ya está aquí más encima, es si ahora este indicador realmente hay que guardarlo en el cajón. Me refiero, porque si han transcurrido muchos meses hasta la llegada de la recesión económica, como por ejemplo en 2008, o como por ejemplo en el crash del 29, si pasan 4, 5, 6 meses y sigue sin llegar, realmente no es para el operador decir va a llegar una recesión, ni para los agentes económicos, ni para nadie. Es simplemente una lectura del mercado del crédito sin más, ¿no? Hombre, lo que pasa es que la lectura del mercado de crédito puede ser tremendamente importante, ¿no? Como yo creo que lo fue en el crash del 29 o desde luego en la crisis financiera de 2006-2007. Al final lo que te indica una inversión y posterior desinversión, ¿no? Hay que entender primero por qué se invierte y después por qué se desinvierte. Son tensiones, o te pueden indicar, ¿no? Son tensiones de liquidez en los mercados financieros. También te podría indicar simplemente la expectativa de que los tipos de interés van a bajar en el futuro, pero también hay que plantearse por qué está esa expectativa, si porque el mercado teme que se va a entrar en recesión, y si eso es así, pues qué información tiene el mercado para prever una recesión que a lo mejor tú no estás viendo, ¿no? Pero dejando de lado la teoría pura de las expectativas como determinante de la curva de rendimientos, la inversión de la curva, de manera más fundamental, lo que señaliza, como decía, son tensiones de liquidez. Y las tensiones de liquidez pueden ser tensiones que el Banco Central consiga remediar de manera absoluta. Imaginemos una tensión de liquidez que se genera por una especie de pánico irracional. Yo temo que te vas a quedar sin liquidez, entonces como mi liquidez depende de la tuya y yo creo que tú no vas a tener liquidez para pagarme, yo también trato de incrementar mi liquidez a costa de retrasar pagos a mis deudores, etcétera. Podría haber un movimiento similar a una corrida bancaria que no tenga fundamento y que genere un pánico transitorio de liquidez. Este tipo de crisis de liquidez, cuya evidencia, hay que decirlo, es bastante débil, es decir, teóricamente se pueden dar, pero cuando lo estudiamos históricamente en contra de lo que se suele pensar, no son tan comunes. Es decir, claro que ha habido pánicos bancarios, pero normalmente eran pánicos bancarios porque efectivamente los bancos que estaban detrás estaban quebrados o tenían problemas de solvencia graves. No era, este banco está sanísimo y la gente ha empezado a sacar el dinero de manera alocada e irracional. No, eso es bastante raro, pero bueno, teóricamente se podría dar. Y si esto sucede en los mercados financieros, si hay un cierre de financiación, cierre de los mercados financieros, tanto a la hora de vender activos como a la hora de buscar refinanciación, pues podrías tener estas crisis de liquidez que el Banco Central, como decía, puede remediar, porque ahí sería la función, ¿no?, idealizada de prestamista de última instancia. Entra el Banco Central, provee liquidez, tranquiliza los mercados y como el pánico era irracional, todo vuelve a la normalidad. Bueno, se puede dar y si el Banco Central interviene ahí, calmará las aguas y no descoordinará nada. Pero normalmente las crisis de liquidez graves son síntomas de problemas subyacentes mucho más graves, como lo eran en el crack del 29 y como lo eran desde luego en la crisis financiera de 2006-2007. Entonces, ahí el Banco Central puede de alguna manera retrasar el estallido de la crisis de liquidez, porque puede entrar a inyectar liquidez a los mercados. Eso sucedió pues, en el año 2006-2007. Para algunos inyectó demasiada poca liquidez, pero lo que es incuestionable es que el Banco Central bajó los tipos de interés y hasta el año 2009 hizo programas de qualitative easing, es decir, trató de extender, no aumentar el tamaño de su balance, pero sí de ampliar las formas de provisión de crédito más allá de las tradicionales para que los bancos y también los no bancos tuviesen acceso a financiación. Entonces, el Banco Central puede intentar calmar las aguas, pero si hay problemas subyacentes más graves, como los había, pues eso solo retrasará el estallido de la crisis. Y por eso
tiene sentido que en la crisis del 29, el crack del 29, aunque eso es más controvertido, pero desde luego en 2006-2007 tardará tanto en estallar la crisis porque el Banco Central de alguna manera estaba aguantando el tenderete para evitar que cayera y al final termina cayendo. Más tarde, pero termina cayendo. Entonces, yo por eso creo que sí es un indicador que no te tiene por qué dar, sobre todo en un contexto de fuerte injerencia del poder político en el ciclo económico, tanto a través de déficits públicos como a través de políticas monetarias expansivas, no te tiene por qué dar el timing de cuándo va a haber una recesión. Creo que interpretarlo o leerlo de esa manera es absurdo, porque además, si todo el mundo o sea, si dijéramos, no, es que la curva de rendimientos, desde que se desinvierte hasta que entra la crisis, son 5 meses exactos o 6 meses exactos. Si todo el mundo, o sea, si eso fuera objetivamente así y todo el mundo supiera que es así, eso se anticiparía al presente y tardaría cero desde que se desinvierte o incluso desde que se invierte, porque ya todo el mundo estaría replegando velas ante la certeza de que en 5 meses va a haber una recesión, ¿no? Entonces, como eso no funciona así, ni puede funcionar así, y en la medida en que fuera a funcionar así, dejaría de funcionar, creo que no es un indicador que nos vaya a dar un timing exacto, pero sí es una señal de alerta que yo sigo pensando que es muy potente para anticipar crisis futuras. Con esto que dices, es que me parece muy, muy interesante. Una vez que has argumentado todo esto, ¿crees que si vemos pasar meses y meses, quiere decir que la Reserva Federal o los gobiernos están manteniendo, como has dicho, el tenderete económico y que puede venir algo peor de no mantener ese tenderete? Es decir, que artificialmente mantenga la economía, pero que después venga algo peor por precisamente alargar el ciclo. A ver, he dado dos posibilidades de por qué se invierte y se desinvierte la curva. La primera sería, recordémoslo, ¿no? Para que no parezca que estoy necesariamente comprando una de las dos versiones. Total. La primera sería que hay una inversión irracional, un pánico de liquidez, porque, bueno, pues creemos que va a haber una crisis o creemos que el otro me va a dejar de pagar y yo, por tanto, también dejo de pagar, etcétera. Entonces se monta ahí un pifostio de falta de liquidez. El Banco Central interviene, ¿no? Ahí habría inversión de la curva, el Banco Central interviene y consigue desinvertir la curva, normalizar la situación financiera y la cuestión, el problema sale adelante, ¿no? Ahí la intervención del Banco Central no tendría por qué generar problemas. En el segundo escenario tenderá a generarlos. Hombre, también hay, creo que esto alguna vez ya lo tratamos, también hay alguna posibilidad de que en el segundo escenario que he planteado, y es que la intervención del gobierno y del Banco Central para sostener el tenderete no genere una bola de nieve creciente que nos termine arrastrando en una luz. Hay una vía de salida o una posibilidad que evitaría esto, y es, como decía, las crisis de liquidez pueden tener una causa subyacente, y esa causa subyacente es que hay desequilibrios económicos reales más profundos que se tienen que corregir. Y precisamente como no hay liquidez para corregirlo todo, emerge la crisis de liquidez y el gobierno, como no puede crear los recursos reales para que todos puedan reconvertir sus planes de negocio que están descoordinados en la economía, pues por mucha liquidez que dé, si no hay recursos no los hay, aparecen cuellos de botella, inflación y por tanto crisis económicas. Pero esa incapacidad para reconvertir los planes de negocio de la economía de una manera más o menos ágil se debe a que tradicionalmente los bienes de capital, factores productivos producidos, para entendernos, la maquinaria, las infraestructuras, los edificios, incluso inventarios, I+D, todo esto, suelen ser bienes de capital poco reconvertibles. Es decir, que al final, si tú has producido un local comercial y la economía necesitaba 2 furgonetas, pues no puedes convertir el local comercial en 2 furgonetas, ¿no? Y por tanto, las reconversiones económicas son dolorosas. Eso es lo que pasó en 2007-2008. En España, clarísimamente. Oye, tenemos aquí un sector de la construcción hipertrofiado y lo que necesitamos es un sector exportador potente y competitivo. ¿Cómo pasamos de A a B? Pues con una digestión económica, financiera muy dolorosa que tardó pues 7-8 años en completarse. Pero si por lo que sea, no sé, el tipo de modelos de negocio que se han creado y los que deberían haberse creado, la reconversión de unos bienes de capital en otros no es especialmente costosa o gravosa, que de nuevo habría la posibilidad de que fuera así, a lo mejor en lugar de
haber producido un local comercial, deberíamos haber producido viviendas. Pues no es tan complicado de reconvertir el uno en el otro. Si el tipo de descoordinación que se ha materializado por debajo no es tan gravosa de ejecutar, pues de nuevo hay una cierta provisión de financiación, un cierto aumento del ahorro y de la inversión, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que tiene mucho acceso a la financiación internacional y también a los bienes extranjeros a través de déficits exteriores, ¿no? Importar más de lo que exportas no solo te da financiación, sino te da bienes reales, factores productivos incluso que puedes utilizar internamente. Pues ahí potencialmente se podría recomponer la economía sin graves heridas. Pero bueno, en general, lo que hemos visto hasta el momento es que si hay una crisis de liquidez que es indicativa de descoordinaciones subyacentes más graves, el hecho de que el gobierno baje los tipos de interés para huir hacia adelante o adopte déficits públicos muy potentes para mantener a flote esos modelos económicos caducos o descoordinados, tiende a hacer la pelota más grande y tiende a generar una crisis mayor más adelante. Eso tampoco significa, cuidado, que se esté alimentando una crisis de las dimensiones de 2007-2008. Yo creo que esas crisis son crisis excepcionales, una vez cada 60 o 70 años. Por tanto, no esperemos una recurrencia continuada de las mismas porque requieren de una sobreacumulación de endeudamiento privado que al menos en países como España, por ejemplo, no se da. Es que España está en uno de los niveles de endeudamiento público más bajos de las últimas décadas. Por tanto, puede haber complicaciones económicas, puede haber despilfarro de recursos, agravamiento de las descoordinaciones a través de la intervención de los gobiernos y de los bancos centrales. Puede haber, por tanto, ajustes futuros más dolorosos que los que podrían haber sido necesarios si no se hubiese maquillado o no se hubiese dado un falso impulso a la economía, si es que se ha dado, insisto. Pero en cualquier caso no creo que estemos hablando de algo que repita el drama, yo creo, generacional que tenemos muchos en la cabeza de la crisis de 2007-2008. Lo tenemos grabado a fuego, es que es así, no, totalmente. Pero es interesante la explicación que das y además que muy precisa y muy correcta desde mi punto de vista. Pasando a otros temas, que siempre tocamos aquí, tema de vivienda inmobiliario, porque os interesa a muchos de vosotros, se ha hecho bastante extendido esta noticia, o sea, no sé si viralizado, porque no sé si ha llegado a tanto, pero como tocamos muchas veces las soluciones a los alquileres, a la vivienda y demás, hemos visto que recientemente Yolanda Díaz de Sumar propone prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas si no es para uso habitual o alquiler asequible. Claro, esto es una limitación también de la oferta que tantas veces hemos hablado. No sé qué te parece este tipo de propuestas que no sé, cada vez pues van a peor desde mi punto de vista. No sé qué piensas. Claro, van a peor porque no se quiere reconocer que la línea de política de vivienda que sigue este gobierno o en general la izquierda española, hablo de la izquierda, pero la derecha no tiene política de vivienda de ningún tipo, ¿no? Pero la izquierda sí tiene una línea de política de vivienda que es ir limitando el ámbito del mercado y de la propiedad privada dentro del sector, digámoslo así, porque si decimos mercado de vivienda, algunos se asustan y se les ponen los pelos como escarpias. Dentro del sector de la vivienda es una línea que conduce al fracaso. Es decir, tienes un problema gigantesco en materia de vivienda. Adoptas medidas, es verdad que no tan radicales como a muchos les gustaría, pero adoptas medidas que van en la dirección de limitar la libertad de precios en el mercado del alquiler, la autonomía contractual en el mercado del alquiler, la edificabilidad en el mercado del alquiler, agravar o castigar las viviendas vacías, a limitar los alquileres turísticos. Vas adoptando todas estas medidas que supuestamente eran la clave para tener vivienda asequible y la vivienda no es que se vuelva más asequible, es que se vuelve menos asequible aún. No es que era poco asequible y aún es menos asequible después de haber adoptado toda esta batería de medidas. Entonces, claro, ahí lo que te queda es, o das marcha atrás y dices, mire, que toda la explicación, toda la película que me he montado sobre cuáles eran las causas profundas en el mercado de la vivienda eran mentira o eran un error de raíz ideológico, sociológico, económico, político, y no tiene nada que ver con todo el diagnóstico que hemos venido haciendo durante años.
O dicen, bueno, no, hay que seguir avanzando hacia adelante. Si no han funcionado estas medidas es porque son insuficientes. Y claro, como dices, cada vez van a peor porque cada vez limitan más el derecho de propiedad privada sobre una vivienda. En este caso, bueno, hay que decir que la prohibición en cualquier caso dicen que sería temporal, aunque para lo malo las medidas políticas temporales suelen convertirse en permanentes. Y además me hace gracia porque después de desarrollar toda una batería de medidas limitativas de la propiedad privada de la vivienda, terminan diciendo, bueno, y en cualquier caso lo que hay que hacer para que bajen los precios y para que la vivienda se vuelva más asequible es aumentar la oferta de vivienda en aquellas zonas tensionadas donde la reducción del número de viviendas vacías no sea suficiente para aumentar significativamente la oferta efectiva dentro de esas zonas. Y habría que aumentar la oferta, dicen, claro, de vivienda pública con alquileres asequibles. A ver, aquí lo que se está reconociendo es que el problema básico en las zonas tensionadas, pues claro, en las zonas no tensionadas en principio no hay problema, por definición, ¿no? Porque además ellos ya definen zona tensionada como la relación entre precios de la vivienda o del alquiler relativamente alto en relación con los ingresos promedio de esa zona. Por tanto, en principio, si una zona no es tensionada, no hay un grave problema de la vivienda. Entonces, en las zonas tensionadas es donde ellos creen que puede haber problemas de oferta. Claro, porque es lo que hemos venido diciendo desde hace años. La zona está tensionada porque no hay oferta, con lo cual si tú reconoces que en las zonas tensionadas puede ser necesario o va a ser necesario aumentar la oferta, es que no hace falta que adoptes otras medidas que son lesivas de la propiedad privada y, por tanto, que no conducen a que el sector privado aumente la oferta en esas zonas tensionadas. Es que el problema clave es precisamente la oferta y lo que tienes que hacer es facilitar que aumente esa oferta con menores regulaciones restrictivas de la misma y de todo tipo, ¿eh? Ya no hablamos solo de inseguridad, ya no hablamos solo de controles de precios. Cuando se hace una promoción, el propio ayuntamiento lo que está provocando es una restricción muy importante de la edificabilidad dentro de esas promociones, ¿no? O sea, hoy me pasaban datos de la operación Campamento y al final tienes que de todo el territorio lo que se destina a la construcción de viviendas es ínfimo. Entonces, claro, si cuando tienes opciones de construir nuevas viviendas en zonas de una ciudad como Madrid que espacios de edificabilidad masivos, relativamente céntricos, quedan pocos, pero si en los pocos que quedan, el caso más claro ya no es ni siquiera la operación Campamento, sino la operación Chamartín, ahí deberías poder edificar a mansalva para que ejerza una cierta presión a la baja sobre los precios. Si ahí ya dices, no, pero 7.000 viviendas como mucho, pues claro. Que eso no hace nada. No das abasto a toda la demanda claro, real y potencial que hay de residir en Madrid para mantener a raya los precios, ¿no? Entonces, bueno, lo de Sumar es una huida hacia adelante que al final lo que provoca es, como decíamos, una menor oferta presente y futura de vivienda, menor oferta presente porque los propietarios o no sacan las viviendas en alquiler o venden las viviendas, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, no las sacan en alquiler, las mantiene vacías, le pongo un impuestazo. Vale, venden las viviendas. Y uno puede decir, bueno, pues si venden las viviendas, las comprarán los que las habrían alquilado. No necesariamente. Hay gente que quiere alquilar una vivienda para 1 año, 2 años, 3 años, 4 años o 5 años y no la quiere comprar porque no quiere vivir ahí de largo plazo. O que puede alquilarla pero no puede comprarla porque tiene capacidad financiera para lo uno pero no para lo otro. Por tanto, hay cierta sustitutividad, sí, pero no es perfecta. De modo que puedes trasvasar oferta de vivienda hacia un segmento de la población vía compra-venta, volviendo la oferta efectiva de vivienda aún más escasa para otro segmento de la población, que es la que necesita alquilar. Y luego la oferta futura, porque no solo se desincentiva que el sector privado, como decía, construya más vivienda, porque al final no te dejan construir, parte de el suelo que has comprado lo tienes que destinar a vivienda de protección oficial. La perspectiva es que si construyes para alquilar te vayan a controlar precios o te vayan a limitar el número de años que puedes, la duración del contrato, bueno, más que limitar, imponer la duración del contrato, o desprotección en caso de que el inquilino no pague, bueno, o de que te destruya el piso, etc. Claro, no solo te están erosionando la rentabilidad real de construir un inmueble para alquilar, que es de lo que estamos hablando, sino que en los pisos ya construidos, que ahí dices, bueno, es que los pisos no se pueden destruir, por tanto no se puede reducir la oferta respecto a lo que hay. Mentira, los pisos se pueden deteriorar y si la rentabilidad financiera del alquiler la vas matando políticamente,
lo que haces es reinvertir menos en el mantenimiento de esos inmuebles que, conforme se van deteriorando, sus condiciones de habitabilidad van siendo peores. Y ese es un riesgo que sí que tenemos, que la oferta efectiva en términos de cantidad y de calidad vaya cayendo si tú matas las condiciones financieras que permiten esa reinversión. Eso, claro, o que el sector público, cuando el sector privado desaparezca, porque lo matas, pues lo reemplace, que en lugar de construcción privada de vivienda sea construcción pública de vivienda, que en lugar de ser propietario de una vivienda seas inquilino del sector público, que sea el dueño de esa vivienda. Y bueno, pues es el modelo que desde luego le gustaría a la izquierda, que en lugar de tener un país de propietarios de inmuebles, el grueso de la propiedad sea estatal y los ciudadanos no tengan, ya digo, un título de propiedad a largo plazo sobre las viviendas que adquieren. Y bueno, sin ser un modelo que necesariamente sea nefasto, a mí sí que me gusta que uno pueda ser propietario, obviamente, de la vivienda en la que reside, pero también es verdad que, por ejemplo, en Singapur, una parte muy significativa de los singapurenses no son propietarios de la vivienda en la que habitan porque son una especie de arrendamientos a 100 años o algunos 1000 años vista, que eso sí que es casi equivalente a ser propietario, ¿no? Pero es que, claro, en este país el patrimonio estaba constituido por vivienda, entonces, el grueso del patrimonio era la vivienda. Si la izquierda aspira a que la vivienda no forme parte de tu patrimonio, pero dijera, bueno, vale, no sea la vivienda, pero sea, no sé, una cartera de acciones amplia y diversificada. Pues bueno, vale, hemos reemplazado un tipo de activo, la vivienda, por otro, que son activos bursátiles. Pues los singapurenses no son dueños de una vivienda, pero desde luego tienen un volumen de ahorros muy sustancial que les confiere propiedad sobre activos financieros nacionales y sobre todo globales, ¿no? Pero es que aquí tampoco. Entonces, no hay una perspectiva de convertir a los españoles en propietarios, accionistas, el famoso ideal de sociedad de propietarios sobre las empresas españolas y extranjeras, porque todo eso lo va engullendo el sistema público de pensiones. Y ahora también en el mercado inmobiliario la perspectiva es, y que tampoco sean propietarios de vivienda. Entonces, ¿de qué patrimonio tenemos? Parece que el objetivo sea que no tengamos ningún patrimonio y que todas las rentas futuras y contingentes que debamos recibir provengan del Estado, siempre que el Estado nos quiera dar y determinando el Estado cuánto nos da en cada momento. Sí, no, y además es que has dado en el clavo, y yo que soy propietario de otra vivienda, además de la que resido, y es verdad que la inseguridad jurídica, los que tenemos varias propiedades o alguna propiedad más, pues es tremendo, ¿no? Tienes que rezar para que tu inquilino te pague, porque si no te paga y se declara insolvente, pues estás desprotegido completamente ahí, porque tiene más protección el inquilino que tú como propietario. Ni que decir que se te queda el piso vacío y dices, a ver si no me lo ocupan, que en la zona donde lo tengo ya ha habido casos también de ocupación. O sea, es decir, que todo esto lo que te empuja es a reflexionar y a decir, pues no quiero alquilarlo, no quiero tener un piso con rentabilidad para alquilar. Y yo a día de hoy no he tenido todavía problemas, pero sí que te planteas esas cosas. Es decir, el día de mañana a lo mejor decido venderlo porque como alquiler... No, pero ya no es solo eso, que es el caso más obvio, más evidente, pero pensemos también el tan conflictivo y tan controvertido caso de los alquileres turísticos, ¿no? Al final parece que si hay una vivienda turística, no hay una vivienda residencial. Y por tanto que los pisos turísticos sí o sí reducen la oferta de vivienda para residencial a largo plazo. Y desde luego que puede haber una cierta comunicación entre ambos ámbitos. Claro que puede haber viviendas residenciales que se reconviertan a viviendas turísticas, o claro que podría haber viviendas turísticas que se reconvirtieran si se dieran las condiciones económicas adecuadas, como tú mencionabas, ¿no? Claro, si matan la rentabilidad del alquiler residencial a largo plazo, pues ¿quién va a querer reconvertir el alquiler turístico en residencial? Pero bueno, sí que puede haber un cierto trasvase. Pero también hay trasvase entre otras actividades económicas. Por ejemplo, si una persona compra un local comercial donde había, no sé, un almacén o un restaurante o un supermercado y lo reconvierte en alquiler turístico, ¿qué plazas de vivienda está ahí quitando? Que sí, uno podría decir, claro, pero es que, como ha hecho el alcalde de Madrid, ¿no?, que ha prohibido la reconversión de locales comerciales en alquileres turísticos. Claro, es que podrías haber comprado ese mismo almacén y reconvertirlo en vivienda. Vale, primero, que no siempre eso es posible, ¿eh? Es decir, que el ayuntamiento lo puede limitar. Pero segundo, aunque sea posible,
Entonces, ¿por qué me dices que es el alquiler turístico el que reduce las plazas de vivienda? También lo estaría reduciendo el almacén, porque el almacén, el supermercado o el bar potencialmente también podrían ser vivienda. Entonces, donde vemos un bar, podríamos decir, ahí podría haber una vivienda. El hecho de que haya un bar está reduciendo la oferta de vivienda. Pero ese planteamiento solo lo hacemos con los pisos turísticos. Si yo paso por la calle y veo un piso turístico, digo, ahí debería haber una vivienda. Ya, pero es que ahí antes había un bar. Y cuando había un bar no decías ahí debería haber una vivienda. Por tanto, es un sesgo claramente orientado a machacar a lo que no dejan de ser empresarios que proveen una de las principales actividades de este país, que es el turismo, porque además pensemos que el turista que se queda en un alquiler turístico está dando actividad a todo el contorno económico de la zona. Que parece que queremos, no, pisos turísticos fuera, pero la actividad que generan los pisos turísticos supongamos que se mantiene constante. No, mire, si usted te echa los pisos turísticos, parte de la actividad de esa zona se va a deprimir, con lo cual sus ingresos, directos o indirectos, se van a ver afectados. A lo mejor paga menos en alquiler, pero recibe menos en salario. Hay argumentos que he leído por ahí y que he escuchado con respecto a esto que dicen, bueno, que se construyan más hoteles. Claro, pero si luego también capas las licencias de hoteles, es que ni una cosa ni la otra, no queremos nada. También en los hoteles, es verdad que tienen mayor densidad, ¿vale? De habitabilidad. Pero también los hoteles podríamos decir que quitan espacio para las viviendas, porque donde hay un hotel podría haber un edificio de viviendas residenciales. Entonces, ¿por qué el sesgo obsesivo? Que no digo que no se coloque encima de la mesa el debate, pero el focalizar todo el chivo expiatorio en el alquiler turístico, como si solo eso redujera la oferta potencial de vivienda, cuando cualquier uso del suelo alternativo al residencial, por definición, reduce la oferta potencial de vivienda residencial, porque donde haya cualquier cosa en el suelo podría haber una vivienda, pues es un debate muy sesgado y muy, además, populista o demagogo, como lo queramos decir, que desde luego genera mucha incertidumbre sobre la evolución normativa y regulatoria que va a caer sobre los usos de los inmuebles en el futuro de este país, porque es que en cualquier momento se te puede montar de manera irracional una campaña mediática y política contra los alquileres turísticos o contra cualquier otro sector al que se le quiera cargar el muerto de un problema que han generado los políticos en un momento determinado, que dices, bueno, a 20 años vista, ¿yo a qué invierto sin que me puedan llover palos regulatorios por todos los lados que me maten la actividad? Es que esa es la problemática general a la que yo creo que cualquiera que esté pensando en invertir en cualquier parte del sector inmobiliario español, ya no solo el residencial, sino también el comercial, el industrial en menor medida, pero desde luego el comercial sí, se está enfrentando en estos momentos. Pues yo creo que nos vamos a quedar con todo esto. Tenía más temas ahí preparados, pero al final yo creo que requería explicar todo muy bien, sobre todo la parte de la economía y ahora todo esto de la vivienda. Yo creo que además os interesa mucho todo. Muchísimas gracias, Juan Ramón, por pasarte por aquí como siempre. Dentro de poco nos vemos. Que ya he dicho que va a haber sorpresas en mi programa con debates, charlas. Alguna de ellas las va a protagonizar y va a estar con nosotros Juan Ramón Rayo. Ya lo veréis pronto y os va a gustar bastante. Y os digo una última exclusiva que tengo, que ya dije que igual había alguna entrevista chula para el canal internacional, y os confirmo, y lo he dicho en mi comunidad de Discord, que aprovecho para deciros que os unáis, y os lo pasaréis por el chat y también en la descripción del vídeo de YouTube lo tenéis, y es que voy a entrevistar esta misma semana, y la traduciremos la entrevista y la tendremos pronto en el canal, a Claudia Sam, que es pues la creadora de la famosa Sam Rule, que ha estado tan de moda ahora, que es una de las economistas de la Fed que ha hecho estudios muy interesantes sobre el mercado laboral estadounidense, y yo creo que va a merecer la pena para ver qué nos dice, ¿no? Es exclusiva aquí en España tener a Claudia Sam en mi canal, pues oye, yo estoy muy contento con todo esto, así que no os lo podéis perder. Y dicho esto, os recuerdo también los planes de ahorro a largo plazo de Freedom24, echarle un ojo, si os interesa lo tenéis ahí en el QR, en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, también en el canal de Juan Ramón Rayo, que invito a que sigáis también el canal de Juan Ramón Rayo, y nada, que nos vemos mañana con ese especial de la Reserva Federal a partir de las 6:30 de la tarde, que va a venir muy frenético, así que un abrazo Juan, y nos vemos pronto a todos. Hasta la próxima.